En ese sentido, yo le agradezco especialmente el que haya nombrado a Arturo Aliaga como consejero de Industria e Innovación anterior, porque, quiera o no, pues se hicieron bastantes cosas. Sin ir más lejos, en 2 de abril del 2014 ya se celebraron acciones importantes de cara a lo que usted pide, como puede ser el primer Foro Europeo de Industria y el Emprendimiento, que estuvo aquí el comisario europeo, el señor Tajani, entonces el rey Felipe, ahora el rey de España, en donde Aragón se reconocía como una de las mejores regiones de Europa, con un alto PIB industrial que superaba en este caso el 20% del PIB industrial. Y en ese sentido, pues es una razón de que se ha trabajado bien en Aragón mientras estuvo el señor Aliaga en ese sentido, y es una especie de reconocimiento importante que tenemos que tener todos y también los gobiernos que acompañaron al señor Aliaga. Además, como usted sabe, desde el IAB se realizó el programa Investia en apoyo a las inversiones extranjeras en Aragón, y en donde de alguna manera también pues se animaba a los que están aquí a que siguieran invirtiendo, desde la Opel, Becton Dickinson, etcétera. Además, también se hacían encuentros con los directivos de las diferentes multinacionales, pues para poner en valor esa atracción de lo que es la inversión nacional y la inversión extranjera, y hubo multitud de encuentros y viajes a buscar inversiones en el exterior, a Estados Unidos con la Opel y la Fundación del Hidrógeno, a Canadá con la NME Tarazona, a Bélgica con la Tesco, a Italia, donde se atrajo inversión, por ejemplo, de Mondo Ibérica, bien sea a Frankfurt con Airtes, en Francia con Esfere, bien sea también a Dinamarca con Vestas, tan importante para las empresas de energías renovables, en este caso para las hélices de los generadores de la eólica, o bien sea al Reino Unido para asentar todo el tipo de inversión en cuanto a Puerto Venecia. Como pueden ver, en ese sentido se hicieron los deberes de la mejor manera posible, muchas veces con una coyuntura a favor y otras veces con una coyuntura de la economía en contra, y de verdad agradecerle, en este caso, señor Martínez, el que haya nombrado a Arturo Aliaga. Nosotros, ya lo sabe, hemos siempre dicho que la mejor política social es la creación de empleo, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva a la consejera de Economía, Industria y Empleo. Nosotros no nos gustan las formas que tiene nuestro presidente y las formas que tiene el grupo parlamentario del Partido Aragonés, no nos gusta pedir reprobaciones a la consejera, ni al principio ni al final de la legislatura. Es más, nosotros creemos que todos los gobiernos hacen lo que pueden, pero el Partido Aragonés lo ha dicho por activa y por pasiva. Es necesario hacer crecer Aragón en España y que España crezca en Aragón. Y hemos dicho en multitud de ocasiones de que el Gobierno de Aragón actual, en los presupuestos actuales del Partido Socialista, Junta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos, podían hacer muchísimo más para intentar condicionar y reactivar las políticas activas del empleo. Lo dijimos, pedíamos una estrategia aragonesa de la competitividad y el crecimiento. 2 años después llegó la estrategia del Gobierno de Aragón. Pedíamos también, no solo a nivel de leyes al final de legislaturas, si no pasa nada, no se sabe todavía, está previsto hablar de la ley de autónomos, pedíamos en los presupuestos de que se hablara de forma importante de políticas activas de empleo, desde sectores claves como es la industria, como es la logística, como es la agricultura y la ganadería, como es la energía, como es el sector del comercio, que es uno de los grandes vilipendiados en Aragón, con cerca de 90.000 puestos de trabajo. Y en ese sentido, cualquier tipo de iniciativa que venga aquí a las Cortes de Aragón y que trate de atraer inversión nacional a Aragón y de inversión extranjera, pues naturalmente, como no puede ser de otra manera, contará con nuestro apoyo. Con lo cual, darle las gracias de que haya traído esta iniciativa, y como ha visto por lo que se hizo y por lo que se podía haber hecho en esta iniciativa, nosotros creemos que es adecuada y contará con nuestro voto a favor. Muchas gracias.